Muy bien, vamos a ir juntos a Juan capítulo 9, a la palabra del Señor. Juan capítulo 9. Juan 9:1. ¿Lo tienes? Dice así la Escritura. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Señor, gracias por tu palabra y gracias por estos momentos. Te pido que nos des quietud para estar atentos y no distraídos, Señor, y que nos des humildad para recibir y no resistir tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor. Tenemos el privilegio de ser enseñados por ti, guiados por ti, y no queremos ser de dura cerviz, queremos ser obedientes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 2 semanas dimos la primera parte de este mensaje, principios y bendiciones de la obediencia. Y hoy estaremos dando la segunda parte. Y ya la semana que viene comenzamos con Hebreos, que ahí vamos a entrar en el libro de Hebreos y Dios nos va a ministrar también muchísimo. Vimos 3 bendiciones de obedecer al Señor, y para recordarlas, refrescarlas rápidamente. La primera obediencia de obedecer al Señor es que somos prosperados, ¿verdad?, en todas las cosas. La segunda bendición es que se nos abren puertas. Y la tercera bendición es que alcanzamos victoria por obedecer al Señor. Y ahí vimos esos 3 ejemplos, ¿verdad?, de Gedeón, de Moisés frente al mar y también de José, la vida de José, como por su obediencia fue prosperado y llegó a lo más alto. Ahora vamos a ver otras 3 bendiciones y con sus principios también, y que nos van a enseñar qué importante es el obedecer a Dios. Y la primera bendición que vemos, la cuarta sería en este caso, ¿verdad?, es que la obediencia produce milagros. ¿Cuántos necesitan un milagro en el nombre de Jesús? La obediencia produce milagros y sanidades. Y con eso no quiero decir que solo el que obedece recibe milagros, no. Encontramos en la Biblia personas que después de recibir un milagro tuvieron que ser exhortadas por Jesús y decir: oye, ahora no peques más, ahora obedece, ahora haz lo que tienes que hacer. Y tristemente hemos encontrado casos de personas que vienen a la iglesia tan solo esperando un milagro, y cuando reciben el milagro ya se olvidan de la iglesia, se olvidan del Señor, y han recibido lo que querían y no tienen ningún deseo de obedecer. Ahora bien, cuando nosotros decidimos hacer la voluntad de Dios y obedecer al Señor, Dios se encarga de hacer milagros en nuestra vida. Y aquí encontramos a un hombre que era ciego de nacimiento. Y nos tenemos que poner en su lugar, ¿verdad? No debe ser nada fácil, debía ser duro. En aquellos tiempos que no habían los avances que hay hoy en día y las ayudas que hay y demás, en aquellos tiempos, para alguien nacer ciego, depender siempre de alguien que le esté guiando y que le esté sosteniendo, porque un ciego no podía trabajar en aquel tiempo y la única posibilidad era sentarse en el camino y pedir limosna, esperar a que alguien le diera algo. Y de repente se acerca Jesús y los discípulos, que no entendían mucho aún y tenían mucho que aprender, le preguntaron que quién había pecado para que naciera ciego, ¿no? Y muchas veces cometemos el error de intentar culpar, pero Jesús no vino a culpar, Jesús vino a sanar y a salvar, ¿verdad? Y tenemos esa tendencia siempre a ver, de cuando pasa algo, a ver, buscar culpables y de quién es la culpa. Busquemos soluciones, porque en Dios hay soluciones. Y imaginad, este ciego, Jesús se le acerca
evidentemente este ciego quería ser sanado. Y Jesús hace algo muy curioso. Dice que escupe en tierra, hace barro y se lo pone en los ojos. Y le dice que se vaya a lavar al estanque. Un poquito, ya que Jesús a veces hacía unas cosas. Yo creo que si alguno de nosotros hubiera estado ahí en ese momento, dice, esto no viene de Dios. Porque somos así, ¿eh? Somos así. Esto no puede ser de Dios, no. Pues mira, Jesús le gusta hacer las cosas como le... Porque Él es Señor. En una ocasión vienen dos ciegos y le piden, empiezan a clamar y a decirle que les sane. Y Jesús sigue su camino y no los sana. Ellos le siguen, pero Jesús, sánanos, hijo de David, sánanos. Él sigue su camino y se mete en casa. Hace como que pasa de ellos, pero ellos insisten y se meten en la casa. Y entonces Jesús, viendo la fe de ellos, coge, ora por ellos y al instante, ¡plaf!, son sanados. Gloria a Dios. Pero ahora le viene otro ciego y lo hace de otra manera. Le escupen los ojos. Ay, vaya. ¿Y qué ves algo? Bueno, veo a los hombres como bultos, como parecen árboles. Ah, vale, ora otra vez por él. Y ahora ya veo. O sea, lo hizo en dos partes. Pero ¿qué pasa, Jesús? Y ahora encontramos este caso que lo hace totalmente diferente, porque Jesús hace las cosas como quiere. Y el problema es que a veces nos cuesta de obedecer porque queremos que se hagan las cosas a nuestra manera. No, si Dios me va a hacer un milagro, me lo tiene que hacer así. Porque yo conozco a Dios y Dios sé que Dios hace las cosas así. Mira, Dios hace las cosas como quiere. Así que deja ya tus argumentos, tus historias, tus esquemas, deja que Dios te sorprenda. Deja que Dios te sorprenda. Amén. Ahora, imaginaos este ciego con los dos pegotes de barro con la saliva de Jesús ahí en los ojos y que le dice, ahora vete. Él no veía ni torta y encima iba con los dos barros ahí chorreando en la cara y dice, ahora vete al estanque a lavarte. Él podía haber dicho, ¿y por qué? ¿No ves que estoy ciego? Jesús, tú me podías sanar al instante. ¿Por qué me hace pasar esta vergüenza? ¿Por qué me hace tener que ir caminando hasta el estanque? Si tú lo podías hacer en el momento, ¿por qué? Porque muchas veces nos gusta, como los niños pequeños. ¿Y por qué? Porque es que somos como niños, ¿eh? Yo a veces veo cada actitud que digo, Señor, Padre Santo, yo no sé si a veces tengo una iglesia o una guardería, ¿verdad? Porque veo unas actitudes que es tremendo. Y muchas veces hacemos así con el Señor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? No entiendo. ¿Y por qué? Bueno, oye, obedece. Este hombre no preguntó ni discutió nada. Este hombre obedeció. Hizo lo que Jesús le dijo y por hacer lo que Jesús le dijo, volvió viendo perfectamente. ¿Tú quieres recibir un milagro de parte del Señor? ¿Qué tienes que hacer? Obedece. Son 4 letras. Obedece y verás milagros. Ahora encontramos otro caso en Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 6. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía.
Aquí encontramos otro caso. Simón, Pedro, experimentando en la pesca, con todos los que le acompañaban, toda la noche intentando pescar, no habían pescado ni un solo pez. Y ahora Jesús, que no tiene ni idea de pesca, les dice que vayan mar adentro y que lancen la red en tal lugar. Ellos podían haber dicho, a ver, Jesús, vale, yo sé que tú eres Jesús y tienes muy buenos deseos, pero entiende, nosotros somos los pescadores, somos los entendidos. Hemos estado toda la noche y nada de nada. Y por la noche es cuando los peces salen a la superficie. Ahora, de día que están escondidos, ¿cómo? No puede ser. Sin embargo, ¿qué hizo Pedro? Dice, a ver, Jesús, no lo entiendo lo que me estás diciendo, pero si tú lo dices Jesús, en tu palabra, echaré la red. Y por obedecer, recogió, dice que se rompía la red de la cantidad de peces. A veces nos cuesta obedecer porque nos consideramos muy entendidos en la materia, muy expertos. ¿Yo qué voy a obedecer a mi líder? Si yo sé más que mi líder. Llevo más años en el Señor, yo conozco ya que mi líder me va a decir a mí que tiren la red aquí. Y a veces nos cuesta y no recibimos milagro de parte de Dios porque no estamos dispuestos a obedecer, ¿verdad? Y tenemos que ser más humildes. Pedro fue humilde. Él podría haber dicho, mira, Jesús, yo con todo respeto, sé que eres el Mesías, pero el entendido de la pesca soy yo. Entonces déjame que yo me encargue de esto y tú encárgate de predicar. Pero no, Jesús obedeció, Pedro obedeció. ¿Recordaron la semana pasada que decíamos, aunque no entienda? Obedece. Principio número 1 que vemos aquí, la fe produce obediencia. Tú dices que tienes fe. ¿De aquí cuántos dicen que tienen fe? A ver. Vale. ¿Cómo se muestra la fe? Obedeciendo. El ciego creyó a Jesús. Él podía haber dicho, pero ¿quién eres tú para decirme a mí que vaya a lavarme? Pero él le creyó a Jesús. Creyó que Jesús podía sanarlo. Bueno, pues si tiene que ser de esta manera, lo haré de esta manera. Le creyó a Jesús y esa fe en Jesús le hizo obedecer. Santiago dice que, tú dices que tienes fe, muéstrala por las obras. Muéstralo por las obras, no basta con decir que yo creo, yo creo. Así pues no se ve. Porque el que cree, obedece. Hebreos 11:8, que nos dice, aquí tenemos al padre de la fe, que es Abraham. Y dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Pero la fe le llevó a obedecer. La fe le llevó a obedecer. A veces estamos diciendo, bueno, no, yo creo, pero hasta que no vea, o hasta que no vea una señal. Yo digo que Gedeón puso varias señales para estar seguro de las cosas, pero nosotros no nos basta con varias señales. Nosotros, hasta que Dios no me muestre o Dios no haga, no obedezco, no hago, no me muevo. No, créele a Dios. Y esa fe te tiene que llevar a obedecer. A obedecer es el primer principio. La fe produce obediencia. El segundo principio que sacamos aquí es que hay que obedecer conforme a la palabra. Pedro dijo, en tu palabra echaré la red. La Biblia nos enseña, en la palabra de Dios, que tenemos que someternos a toda autoridad como puesta por Dios. Y no solo en la iglesia, sino también fuera de la iglesia, en el trabajo, las autoridades a la hora de circular por la carretera. Tenemos que sujetarnos a las autoridades. Ahora, si una autoridad nos pide que hagamos algo que está en contra de la voluntad de Dios, entonces, conforme a la palabra, primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Si mi jefe en el trabajo me pide de que mienta
o que engañe o que haga un fraude en las cuentas, yo diré, lo siento, yo sé que usted es mi jefe, que tengo que obedecerle, pero en esto no le puedo obedecer porque esto va en contra de la palabra de Dios y yo tengo que obedecer a Dios antes que a los hombres. Yo no sé si todos lo tenéis claro esto. Y eso no significa que hagamos lo que nos da la gana, ¿verdad? Porque alguno le puede decir a su padre, no, ya no te obedezco porque yo tengo que obedecer a Dios. No, perdona. O algunas esposas que se ponen bravitas y dicen, no, perdona, yo oro más tiempo que tú, así que deja de mandarme porque aquí... No. Pero por supuesto, si tu esposo te va a decir, no vayas al culto y vente conmigo por ahí de juerga. Si tu esposo te dice, vamos a emborracharnos. Pero es mi esposo, es mi autoridad, tengo que sujetarme. Ahora, obedecer conforme a la palabra también significa obedecer no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Porque a veces nos gusta obedecer, pero a nuestra manera. Hay un relato en 1 Samuel 15, que no hace falta que lo busques, ya lo puedes leer luego en casa y tienes aquí las hojas para repasarlo, todas las notas. Pero donde encontramos a Saúl, que Dios le manda a la guerra con su ejército para aniquilar a todo un ejército y todos los animales y todo. Y Saúl obedece, pero obedece a su manera, porque va a la guerra con el ejército, luchan, vencen, pero no matan a todo el ejército, sino que guardan la vida del rey y lo encarcelan. Y no matan a todos los animales, sino que se quedan con los más gorditos. Y luego encima, cuando Dios envía a Samuel para que le exhorte y le diga qué pasa, dice, no, es que estos animales los he guardado para ofrecerlos en sacrificio al Señor. Digo, qué cara, ¿verdad? Lo estaba haciendo a su manera, pero Dios no te había dicho que hicieras eso. Dios te dijo que lo mataras todo. Y entonces Samuel le dice, pero ¿en qué se place Dios? ¿En los sacrificios o en que se haga su voluntad? Porque muchas veces acallamos la conciencia haciendo sacrificios de venir al culto, de orar, de leer la Biblia, de hacer ayunos. Y con eso ya parece que ya nos justificamos, pero luego por otro lado estamos haciendo lo que queremos. Y para Dios es más importante la obediencia que los sacrificios. ¿Escuchas? La obediencia es mucho más importante que los sacrificios. Entonces no hagamos las cosas a nuestra manera, hagámoslas conforme a la palabra de Dios. Amén. Quinta bendición de obedecer a Dios. La obediencia nos confirma nuestra salvación. Y esto es fuerte lo que yo ahora voy a decir, pero es bíblico y lo vamos a ver con toda una serie de pasajes. La obediencia nos confirma nuestra salvación. El obedecer no nos salva, es Cristo quien nos salva. Pero Cristo nos salvó porque Él estuvo dispuesto a obedecer hasta la muerte y muerte de cruz, después de vivir una vida de obediencia y de santidad sin pecar ni una sola vez, porque si de otra forma no se hubiera podido presentar como sacrificio perfecto en la cruz por nosotros. Por su obediencia nosotros ahora podemos tener salvación, pero en el momento que recibimos la salvación en nuestras vidas a través de Cristo, dejamos de ser hijos de desobediencia y pasamos a ser hijos de obediencia. De repente Dios transforma nuestro corazón de piedra en un corazón de carne que ya deja de ser un rebelde y desobediente y pasa a ser una persona obediente. Si vamos a la palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Hebreos 5:9, lo pueden leer luego en casa, nos dice que Dios preparó la salvación para que sea recibida por los que le obedecen. Y aquí en Efesios capítulo 2, versículo 1, Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuántos han recibido vida? Cuando estabais, ¿cómo?
Muertos en vuestros delitos y pecados. Eso escucha bien, eso habla de todo. Nadie ha nacido siendo un santito, nadie ha nacido siendo cristiano, aunque, y lo digo muchas veces, pero aunque tu madre te haya dado a luz en medio de un culto, tú has nacido siendo pecador. Y ha habido un momento en tu vida que te has tenido que arrepentir de tus pecados y volverte a Dios y reconciliarte con Él. Si no ha habido ese momento es porque aún no has nacido de nuevo. Pero dice, estando muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su amor grande con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvados, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ya no somos los mismos. Escucha bien esto. Y una de las evidencias de que yo realmente le he entregado mi vida a Cristo Jesús, lo vuelvo a repetir, es que ya no soy un hijo de desobediencia, ahora soy un hijo de obediencia. Ya no soy un hijo de ira, soy un hijo de paz y de bendición. Ya no soy un hijo de contienda y de pecado, soy un hijo de reconciliación y de santidad. Ya no soy el mismo. Eso lo profetizó Ezequiel en el capítulo 36, porque no somos nosotros, yo he decidido ser obediente. No. Eso lo produce Dios en nosotros. Si soy obediente es porque Dios me ha hecho obediente. Él ha cambiado mi corazón. Si de repente tú sigues siendo desobediente, piensa qué tipo de encuentro has tenido con el Señor. Ezequiel capítulo 36. Y versículo 25 habla proféticamente de lo que ocurriría en el momento que recibiéramos a Cristo como nuestro Salvador, al Mesías esperado por el pueblo de Dios. Ezequiel 36, 25 y dice, esparciré sobre vosotros, ¿qué? Agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¡Wow! Tremendo. Esto no es mérito nuestro. Cuando yo me arrepiento de mis pecados y decido volverme al Señor, Él no solo me perdona, sino que transforma mi corazón en un corazón nuevo. Y eso lo hemos experimentado los que realmente hemos conocido al Señor, porque empezamos a sentir algo que no sentíamos nunca, un amor que nunca habíamos sentido, un gozo y una paz que nunca habíamos experimentado. Pero además hay otra evidencia clara, y lo dice aquí: de repente tendré deseos de hacer la voluntad de Dios y de obedecerle. Porque yo antes de conocer al Señor yo no tenía ningún deseo de hacer la voluntad de Dios. Y esto es para que examines tu vida. Porque si tú no tienes deseo de obedecer de todo corazón, es porque no has conocido al Señor verdaderamente. O a lo mejor lo conociste un día, pero has vuelto a endurecer tu corazón. Ese corazón que fue transformado en un corazón de carne, a lo mejor se está volviendo a convertir en un corazón de piedra. Entonces es momento de que te reconcilies con el Señor. Es momento de que te humilles delante de Dios y digas: yo ya no quiero vivir más así. Porque una evidencia de que uno realmente es hijo de Dios es que decide obedecerle. Quitando de que todos cometemos desobediencias alguna vez, pero cuando yo desobedezco y me arrepiento y me humillo delante del Señor, el Señor me perdona, me restaura y sigo adelante. Pero otra cosa es ser un rebelde y desobediente. La evidencia, el primer principio que encontramos ahí es que una evidencia de la salvación es la obediencia.
La obediencia no es una opción o algo que si quieres. No, la obediencia es algo que brota de nosotros cuando realmente somos hijos de Dios. Lucas 6:46, un texto que conocemos muy bien. Lucas 6:46. ¿Qué le dijo Jesús a aquella gente? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y ahí en Mateo 7:21, en el Sermón del Monte, él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que te da seguridad de que un día te vas a ir con el Señor? El que viene a los cultos, que dice Señor, Señor, oras en voz alta, cantas. ¿Eso es lo que te da seguridad? No. Tú puedes hacer muchas cosas y eso no te va a dar la seguridad de la salvación. Solo la evidencia de que estás obedeciendo al Señor y su palabra te hace entender que realmente estás en Cristo, que es el que produce la salvación y la vida eterna. Entonces, obedece. Obedece. Piensa que el enemigo te va a querer hacer dudar de tu salvación muchas veces. ¿Y qué le vas a decir? No, porque yo voy al culto. Y el enemigo te dirá, y yo también. Yo voy al culto también a ver si me puedo cargar a alguien. A ver. También. No, es que yo oro. Yo estudio la palabra. Yo me la conozco de memoria, dice el enemigo. No. Y te va a querer hacer dudar. La única forma de que tú puedas estar seguro es que tú le puedas decir, mira, perdona, yo sé que a veces cometo errores, pero yo ya no soy un hijo de desobediencia, yo soy un hijo de obediencia. Cristo me ha transformado, Cristo ha cambiado mi corazón y yo sé que estoy en Él. Yo sé que estoy en Él. Estoy en un camino de perfeccionamiento, sí, cada día intento mejorar, cada día intento obedecer más. Y aunque este año terminamos con ese lema, pero cada año yo tendré que seguir diciendo, tengo que obedecer más y más. Y estoy en ese proceso. Pero asegura tu salvación delante del Señor. Asegura tu salvación. Amén. Y el segundo principio que vemos ahí es que el arrepentimiento lleva a la obediencia. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. ¿Por qué muchos cristianos hoy en día que se dicen cristianos desobedecen a Dios? La mayoría de ellos porque no se han arrepentido nunca. Han decidido ser evangélicos. Piensan que viniendo a la iglesia y cumpliendo con algunas cosas ya se van a ir al cielo. Y como no están arrepentidos, tampoco obedecen. El verdadero arrepentimiento produce obediencia. Jesús habló de una parábola que creo que todos conocemos bien, pero la vamos a leer en Mateo capítulo 21. Mateo 21, 28. Y dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera y respondió él, dijo, sí señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Y ahí les dio pero bien duro, porque esos religiosos que presumían de creer mucho en Dios, de cumplir con los ayunos, con los diezmos, con los cultos, con todas las cosas, sin embargo no estaban obedeciendo al Señor, nunca se habían arrepentido.
Todos en un momento dado podemos tener un arrebato y decir, no quiero. ¿Y cuántos no a veces se han rebelado? ¿Cuántas veces quizás cuando el líder dice, vamos a quedar para hablar, se encienden ahí primero, pero luego se arrepienten y dicen, uy, quita esto de la carne, esto no, fuera. Ahora el tema es cuando ponemos caras bonitas, sí, mi líder, sí mi pastor, pero luego hago lo que me apetece. El arrepentimiento lleva a la obediencia. Y el Señor ve quién obedece y quién no obedece y hace lo que quiere. Tercera, y ya sexta, bendición de la obediencia. La obediencia atrae la unción de Dios. No sé cuántos queremos vivir bajo la unción y la llenura del Espíritu Santo. Mateo capítulo 3, no hace falta que lo leamos. ¿Recordáis cuando Jesús fue bautizado? Recordamos el relato. ¿Jesús necesitaba bautizarse? Él no había cometido pecado. Pero él decidió obedecer al Padre. El Padre le había dicho, bautízate para que se cumpla toda palabra y para que seas un testimonio a los demás. Y él decidió obedecer. Obedeció, fue bautizado y cuando salió del agua, ¿qué pasó? Dice que el Espíritu Santo descendió sobre él y lo llenó. En esa llenura del Espíritu Santo, el Espíritu le llevó al desierto para estar 40 días de ayuno y para enfrentarse a Satanás, para ser atacado por Satanás. ¿Y quién hubiera estado dispuesto a hacer eso? Hay hermanos que me dicen todo contento, dicen, mira, he conseguido hacer el ayuno, ha sido una victoria, qué bueno, pues ya mismo 3 días. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo? Ya se les altera todo, ¿verdad? Ahora imagínate a Jesús, que el Espíritu le lleva, la llenura del Espíritu Santo te lleva a hacer cosas impresionantes, pero impresionantes. Y después de esos 40 días ahí en el desierto, siendo sostenido por el Espíritu Santo, él tomó victoria sobre Satanás. Satanás se tuvo que ir y dice que él volvió a Galilea en el poder del Espíritu Santo y comenzó a hacer milagros, comenzó a hacer sanidades, liberaciones y comenzó a ser usado de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque decidió obedecer al Padre. Y la obediencia le llevó a experimentar la llenura del Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo y llevarle una vida sobrenatural. Muchas veces vivimos vidas raquíticas. No se manifiesta poder en nuestras vidas. No nos atrevemos a orar por enfermos. No nos atrevemos a predicarle a familiares. No nos atrevemos a hacer muchas cosas porque nos vemos que nos falta algo. Y es que sin la llenura y el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Hay hermanos que muchas veces me dicen, ay, es que yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Muy bien. ¿Y por qué ha pasado tanto tiempo y aún no he sido bautizado con el Espíritu Santo? Pregúntate cómo está el tema de la obediencia en tu vida. Porque la salvación es gratuita a través de Cristo, pero la unción no es gratuita. El ser lleno del Espíritu Santo y el vivir en el poder del Espíritu Santo requiere pagar el precio de la obediencia. En lo que Dios pida, nos cueste o no nos cueste. Lo que Dios le pidió a Jesús no era nada fácil. Y no solo es ese tema de los 40 días. No, Él le pidió ya que viviera para Él, que se olvidara de casarse, que se olvidara de hacer una vida familiar, que se olvidara de muchas cosas, porque había un propósito para Él. Pues no digo que a los demás no va a pedir lo mismo, pero estoy hablando de su caso. Y Él estuvo dispuesto a obedecer, por eso fue lleno del Espíritu Santo. Hemos visto antes el ejemplo de Saúl, cómo obedecía a su manera. Pero antes, cuando Dios llamó a Saúl, Saúl estaba por ahí perdido buscando unas mulas que se le habían perdido a su padre, ¿verdad? Las mulas llegaron a casa y él se perdió. Estaba ahí torpe como él solo, pero en medio de eso Dios le llama. Él no se ve,
pero Dios dice, tú vas a ser el rey sobre Israel, y él decide obedecer. Y ahora Dios les da varias instrucciones, mira, y tú ahora vas a ir y te vas a colocar al lado de un grupo de profetas que descienden y te vas a poner al lado de ellos. Y en el momento que tú te pongas al lado de ellos, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, te cambiará y te transformará en un nuevo hombre y profetizarás con ellos. Él se podía haber asustado y haber dicho, ¿qué me estás diciendo? Pero él no, él obedeció, hizo lo que le había dicho, se puso al lado de esos hombres y en ese momento el Espíritu Santo descendió sobre él, fue transformado en un nuevo hombre y empezó a profetizar con ellos. La gente que lo vio quedó asombrada y maravillada por esto. Y Dios lo empezó a usar. Los discípulos, cuando Jesús ascendió a los cielos, Él les dijo, no os mováis de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Ellos podrían decir, ¿por qué tenemos que esperar? No, vamos a ir a predicar, vamos a ir a decir a la gente que Jesús ha resucitado. Vamos, no. Jesús ha dicho que no nos movamos hasta que seamos investidos de poder de lo alto. 10 días estuvieron esperando, orando, clamando ahí en el aposento alto. 10 días que podrían haber dicho, oye, ya llevamos 5 días y aquí no pasa nada, vámonos. No, pero siguieron, obedecieron a Dios. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí se produjo una explosión tremenda. ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Qué tienes que hacer? El deseo de ser, primer principio, el deseo de ser lleno del Espíritu Santo nos lleva a obedecer. Aquel que realmente desea ser lleno del Espíritu Santo está dispuesto a obedecer. Y me dirá, bueno, pero todos queremos ser llenos del Espíritu Santo. No, no todos. Hay muchos creyentes que saben que el vivir en la llenura del Espíritu Santo significa sacrificar la carne y los deseos de la carne. Y no están dispuestos. Creyentes que no están dispuestos a, no, yo es que comprometerme con el Señor, no, yo estoy bien viniendo a los cultos, estoy cómodo, estoy bien, pero yo más no. ¿Por qué? Porque no quieren renunciar a los deseos de la carne. Quieren seguir viviendo en sus pasiones, en sus deseos. Un cristiano así nunca será lleno del Espíritu Santo. Pero el que realmente quiere vivir en la unción y en la llenura del Espíritu Santo va a decir, no, aquí se acabó de obedecer a la carne. Aquí se acabó ya de hacer lo que me da la gana. Aquí yo voy a obedecer a Dios en lo que me pida. Yo voy a hacer su voluntad porque yo no quiero vivir vidas vacías, huecas. Yo no quiero simular ser un buen cristiano cuando luego por dentro me estoy consumiendo y me estoy pudriendo. Yo no quiero seguir siendo marcado y condenado por el enemigo cuando puedo vivir en victoria, día tras día. Aún en medio de las pruebas y las dificultades, poder vivir en gozo, en victoria, en fe. No quiero ya más esto. Voy a decidir obedecer a Dios porque quiero vivir en su llenura, en su unción, en su poder. El que realmente desea ser lleno del Espíritu Santo decide obedecer a Dios en todo. Y piensa una cosa, y es el segundo principio que vemos aquí. Podemos perder la unción por desobedecer. Saúl desobedeció. Él que había sido lleno del Espíritu Santo, profetizando, dirigiendo al pueblo de victoria en victoria. Él de repente desobedece a Dios. Y Dios le da una oportunidad de que se pueda arrepentir y rectificar. Y manda a Samuel para que le hable. Y él, en lugar de corregir y humillarse como hizo David, más tarde cuando David pecó y se arrepintió y se humilló cuando Natán vino a hablar con él. Sin embargo, Saúl no se arrepintió, se justificó, culpó al pueblo. No es que el pueblo ha cogido los animales. Y además son para sacrificarlos a Dios. Yo sé que he estado obedeciendo a Dios. No estaba. ¿Sabe lo que hizo Dios? Le retiró la unción que había sobre él. Y en lugar de estar bajo la unción del Espíritu Santo, empezó a estar bajo la opresión de un espíritu inmundo que lo atormentaba día y noche.
Hoy en día hay cristianos que viven atormentados. Y quieren aparentar. Y vienen a la iglesia. Y quieren mostrar que están bien. Pero saben que no están bien y están siendo atormentados. Porque no están obedeciendo. Y creo que es el momento de rectificar. Yo he cometido muchos errores como creo que cometemos todos y a lo mejor yo más. Pero hay una cosa que nunca he soportado desde que conozco al Señor. Es que pase un solo día en mi vida sin vivir, experimentar la presencia del Espíritu Santo sobre mí. Puedo soportar que me falten muchas cosas. Puedo soportar y soportaré la disciplina del Señor cuando me tiene que corregir. Pero nunca soportaré el tener la sensación de que Dios se ha alejado de mí, su presencia se ha distanciado de mí. Eso no lo podré soportar. Si tú lo puedes soportar, estás en una situación crítica. Y yo espero que puedas reaccionar y pedirle al Señor que te haga volverte a Él. Tenemos que vivir bajo la unción. Y sin la presencia de Dios no somos nada. Sin su unción no somos nada. No te justifiques, no quieras dar una imagen, no quieras aparentar. Y si necesitas ayuda, aquí estamos para ayudarte. Tienes a tu líder, tienes a tu pastor, tienes a un equipo de ancianos que te pueden ayudar. Hay gente para ayudarte. No sigas viviendo de la manera que estás viviendo. Decide obedecer al Señor. Y creo que no hace falta mencionar más bendiciones porque yo creo que ya tenemos bien claro que el obedecer al Señor es toda una bendición. Es lo mejor. Es lo mejor. Y con eso no estoy diciendo que esta es una iglesia rebelde y desobediente. No, para nada. Esta es una iglesia preciosa. Pero yo creo que algunos de nosotros tenemos que corregir algunas cosas. ¿Verdad que sí? Ahora es tu decisión delante de Dios. Sabes que yo no soy de hacer llamados. Yo dejo que cada uno tome su decisión de manera personal con el Señor. Y creo que te toca tomar una decisión, ¿verdad? Y espero, y la mayor alegría que habrá en mi corazón es de poder saber de que realmente has tomado esa decisión para la gloria de Dios. Señor, te exaltamos, te bendecimos. Te damos